Para los que no me conocen, mi nombre es Dorita Ayala, sirvo en esta congregación a la juventud, así que estamos para servirles. Y en esta mañana les voy a invitar a el pasaje bíblico que corresponde al día de hoy, en la serie que estamos haciendo desde hace un tiempo del Evangelio de Juan. Y en la mañana de hoy nos corresponde Juan 19, pero les voy a invitar a leer un poquito antes, desde el capítulo 18 de Juan, en los versos 38. Sé que se acaban de sentar, pero les voy a invitar a estar puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Juan capítulo 18, versos del 38, y luego continuamos en el capítulo 19. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes religiosos judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí está su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Señor, en esta mañana estamos aquí ávidos de que nos hables. Y yo personalmente necesito que me uses. No hay poder en mí, no hay sabiduría propia de mí. Necesito tu dirección para hacer lo que me has llamado a hacer hoy. Y todos necesitamos que abras nuestros oídos, nos ayudes a escuchar y nos des la valentía para hacer lo que hoy pides de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Una última parada antes de la cruz. Eso es lo que yo quiero invitarles a hacer a ustedes, amados, en esta mañana. Porque la historia se ha estado desarrollando justo como ha sido escrita. He aquí la Virgen concebirá
y dará a luz un niño y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, decía la profecía de Isaías. Encontrarán a un niño en pañales, acostado en un pesebre, dijeron los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos, venía al mundo. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, dice al principio el Evangelio de Juan. Un pesebre como sala de recuperación de parto, porque no había lugar para Jesús en ninguna de las hospederías del área. Una frenética búsqueda militar para matarlo, cuando tan solo era un bebé. Y todo porque el rey de turno tenía miedo que este niño con visos de rey le quitara el poder. Su pueblo no creyó en él. Su propia familia al principio tampoco creyó en él. Y luego, milagros por doquier. Pecadores cantando el himno de la gracia. Ciegos admirando la belleza del alba. Sordos cantando al compás del ritmo que por primera vez escuchan. Endemoniados sonriendo a la libertad y leprosos estrenando piel. Pasa el tiempo, líderes religiosos lo amenazan, uno de sus discípulos lo entrega, las monedas, la espada, el gallo, Anás, Caifás, Pilato y el juicio. Y en esta última parada, antes de la cruz, la historia de salvación de la humanidad se sigue contando, continúa su curso, aún no ha acabado. En el capítulo anterior a este, amados, vimos que ya Jesús se encuentra ante Pilato, el gobernador romano. Los gobernadores de entonces rendían cuentas al emperador, al César, y el título de César se comenzó a utilizar para los emperadores a partir del reinado del primer emperador, Julio Augusto César, en honor a este. El reino estaba dividido en provincias. Si fuera Puerto Rico, digamos los municipios, ¿verdad? Y el César apostaba gobernadores en cada una de esas provincias, o en otros casos enviaba líderes como figuras de autoridad, como en este caso en Judea. Para este momento que tenemos ante nosotros, amados, ya Jesús ha sido traicionado por Judas, ya ha sido entregado a las autoridades religiosas, enjuiciado por estas y enviado ahora a la máxima autoridad de su provincia, con la esperanza de que el gobernador romano ejecutara a Jesús. Porque los judíos, su propio pueblo, no podían hacerlo. Hermanos, los líderes judíos no podían crucificar a Jesús. En todo caso, siguiendo las leyes establecidas en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o la Torá, la ley judía, lo que sí podían hacer era lapidar a Jesús, matarlo a pedradas por el cargo de blasfemia. Eso decía su ley, por supuestamente llamarse a sí mismo rey o hijo de Dios. Pero, como sabemos todos, así no es como decían las escrituras que iba a ocurrir. Jesús mismo había dicho que sería levantado, dice Juan 12, dando a entender cómo iba a morir. En otras palabras, moriría crucificado, sería levantado en la cruz, no moriría a pedradas. Así que los líderes religiosos armados de mentiras decían que Jesús era un revolucionario que desordenaba el pueblo. Decían que él animaba a no pagar los impuestos al César y que se autoproclamaba rey. Y equipados con la ley que tanto se jactaban en cumplir, llevan a Jesús donde Pilato, esperanzados en una final condena, sentencia y ejecución romana. Pero Pilato no ha visto razón para condenar a Jesús. Y hasta le ha ofrecido al pueblo dejar libre a Jesús y condenar a Barrabás. Ese sí que era un violento revolucionario. Y el Evangelio de Lucas da cuenta de que Barrabás también era un asesino. Sin embargo, los líderes judíos religiosos y el pueblo ya condenaron a Jesús en sus mentes y en sus corazones. Así que
No hay nada más que considerar y van a presionar a Pilato para que crucifique a Jesús. Y lo van a presionar hasta llegar a lo más importante en la vida de Pilato. Pilato y nosotros muchas veces nos encontramos en una encrucijada como esta. Había duda en la mente de Pilato. Era tal que se le observa en un vaivén en el proceso del juicio de Jesús. Entra y sale varias veces. Hace entrar a Jesús, hace salir a Jesús, se presenta al pueblo, regresa a su espacio, pregunta a Jesús, pregunta al pueblo, en fin. Se le ve tratando de darle la libertad a Jesús. Y luego de ofrecerle al pueblo canjear a Jesús por Barrabás y no conseguirlo, Pilato manda a azotar a Jesús con un látigo con puntas de plomo, en lo que se entiende como un intento por saciar la sed de castigo del pueblo contra Jesús. Pero ni aún esto fue suficiente para ellos. Entonces los soldados hacen de Jesús un teatro muy típico de la época. Lo visten con un manto color púrpura, que era el color alusivo a los reyes, a las figuras de autoridad. Le incrustan en su cabeza una corona de espinas. Amados, hay estudios, experimentos, investigaciones que se han hecho recientes para tratar de comprender lo que el cuerpo de Jesús sufrió cuando le incrustaron esta corona de espinas, y los hallazgos son espeluznantes. Y lo abofetean, le dan en la cara, mientras se burlan diciendo como si lo adoraran: ¡viva el rey de los judíos! Así Pilato presenta a Jesús ante el pueblo como una parodia de rey. Un rey con la espalda en carne viva, con su manto y con corona, pero de espinas. A veces, amado, la descripción de estas escenas nos puede parecer solo de película de Semana Santa, una imagen más. Pero así fue. Y Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, sufrió igual que sufriríamos nosotros si nos enfrentáramos a una muerte como esa. Y amado, es lo que sufren hermanos nuestros hoy día en países en los que el premio terrenal por la fe cristiana es la decapitación, el ser quemados vivos e inclusive la crucifixión. Hoy día, en el 2016. Jesús parecía ser tratado como una marioneta del pueblo. Está en silencio, soportando el dolor físico y el pecado de ignorancia de las autoridades romanas y de soberbia de los líderes religiosos. Pero solo parecía ser tratado como una marioneta, porque nada más lejos de la verdad. Y es que las formas y los modos de Dios definitivamente no son los nuestros, porque sus pensamientos y sus caminos tampoco son los nuestros, dice Isaías 55. Nosotros reclamamos derechos, hacemos valer títulos, esperamos ser recompensados de acuerdo a nuestro expertise y hacemos trueques de amor y de odio. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Tú me tratas mal, yo te trato igual. Pero Jesús habla otro idioma. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la carta a los Filipenses. Por el gozo puesto delante de él, soportó la vergüenza de la cruz y ahora está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios, dice de él Hebreos 12. Dios los bendice a ustedes, palabras de Jesús en Mateo 5, cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores.
Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Palabras de Jesús en Mateo 5. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. El esclavo no es superior a su amo, y ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Palabras de Jesús a sus discípulos registradas en Juan 15 y 16. Amados, Jesús, nuestro Maestro, nos enseña a vivir según lo que hemos creído, a luchar según lo que hemos creído, a sufrir según lo que hemos creído y a morir con esperanza según lo que hemos creído. Y en lo que aparenta ser una afrenta, una burla a Jesús, una cruel injusticia, en la aparente inacción de Dios, indiferencia de Dios o no control de Dios, se está desarrollando, desenvolviendo la historia de tu salvación, de mi salvación. No hay ningún descontrol aquí, amados, sino que Dios en su completa y misteriosa soberanía le concede a los líderes religiosos, a los soldados y a Pilato un poder limitado, sujeto a su divina autoridad. Jesús está descorriendo, develando la historia ya escrita, mientras que ellos creen estar escribiendo la historia. Es posible, amado, que estés pasando por situaciones que no entiendes por qué ocurren, que no veías venir, que crees no mereces sufrir. Y sabes que Dios tiene el poder para cambiar esa circunstancia. Y has orado y has creído con todo tu corazón que Dios las puede cambiar, pero las circunstancias siguen estando ahí. Dios en su soberanía hace cosas o permite vivencias que son duras, incómodas, difíciles, que a veces nos hacen sentir rotos, descorazonados, desesperanzados, sin control, como si nos hubieran movido el piso. Pero si estamos en sus manos, aunque se oiga clichoso lo que voy a decir, todo va a estar bien, aunque no siempre se sienta bien. Amados, escucha bien. Hay un término para todo. Aún a los mares Dios les puso término y les dijo a ustedes, hasta aquí llegan. Amado, tu prueba, tu dolor, tu espera, tu confusión tiene fecha de caducidad en las manos de Dios. Entonces, siendo insuficientes para el pueblo los azotes a Jesús, las masas reclaman a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato hace un tercer esfuerzo por zafarse de este juicio. Primero ofreciendo a Barrabás, luego azotando a Jesús. Y ahora les contesta: crucifíquenlo ustedes porque yo no veo razón por la cual hacerlo. Entonces el tormento de Pilato está a punto de acrecentarse cuando los líderes judíos responden: según nuestra ley, él debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Posiblemente se refiere a Levítico 24, cuando se condena la blasfemia. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca, dice el verso 8. Y aquí hay una pausa que hacer. Hermanos, el pasaje que leemos hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, pero los otros evangelios también enriquecen nuestra comprensión sobre lo que está aconteciendo. Y específicamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 19, leemos que justo en medio del proceso del juicio de Jesús, la esposa de Pilato le hace llegar un mensaje importantísimo, urgente. Resulta que ella no ha podido dormir soñando con Jesús. Había tenido una pesadilla con Jesús, la esposa de Pilato, y le pide a Pilato que por favor lo deje libre porque es inocente. ¿Qué cosas hace Dios?
No sabemos si el mensaje de la esposa le había llegado ya para esta escena descrita en el verso 8 de Juan 19. Pero ahí dice, cuando Pilato oyó eso, que supuestamente Jesús decía ser hijo de Dios, tuvo más miedo que nunca. Obviamente Pilato tiene grandes dudas de si debe condenar o no a Jesús a la crucifixión. Ya sabemos que él ha tratado diversos medios para evadir esa condena y ahora llegamos al último intento de Pilato. Ese último intento, registrado en el verso 12, llega precedido de 3 preguntas de Pilato a Jesús. De las primeras 2, obtuvo silencio como respuesta. Pero de la última pregunta, obtuvo un sermón sobre la soberanía de Dios. ¿De dónde eres? ¿Y por qué no me hablas?, preguntó Pilato a Jesús. Es interesante, amados, porque ambas preguntas eran típicas de una figura de poder, pero ambas Jesús las ignora. La que no ignoró fue cuando Pilato le preguntó, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Parece un chiste, pero no lo es. Es lo trágico del poder, lo confuso, lo avaro, lo ciego, lo soberbio del poder. El espacio limitado, el radio de acción, de poder e influencia que Dios en su inequívoco plan le había concedido a Pilato, lo habían confundido. No, Pilato, podríamos decirle, la vida de Jesús nunca ha estado en tus manos, la tuya sí. De hecho, Pilato, irónicamente, con lo que estás haciendo, confirmas la palabra de Dios y el Jesús que hoy condenas a la muerte puede darte vida. Ahora, tal vez ya para este momento las palabras de su esposa lo atormentan lo suficiente como para comenzar a pensar, ¿y qué si ella tiene razón? ¿Por qué no me hablas, Jesús? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Pero a Jesús no le interesaba la libertad ni necesitaba la ayuda de Pilato. Él es Dios. Precisamente estaba utilizando su propia libertad y todo poderío se estaba autolimitando para cumplir la voluntad del Padre. Parecería como si Jesús le dijera, no, Pilato, no es libertad lo que busco la cruz, busco hacer la voluntad del Padre. Pero lo que en realidad Jesús le contesta requiere que nos abrochemos el cinturón, porque Jesús contesta lo siguiente: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Amados, la idea de la crucifixión de Jesús fue de Dios, no de los líderes judíos. Es Dios quien escribió la historia. Él es el productor, el escritor, el director y el protagonista de la historia. Y la cruz no es la mala noticia, no es el mal que hay que evitar o combatir. Es el medio para que la historia y el propósito de Dios se cumplan. Tu pecado y el mío, amados, se había inmiscuido, agolpado entre nosotros y Dios. Nuestra relación perfecta con Dios se atrofió, se rompió por culpa de nuestro pecado. Y en el plan de salvación de Dios, Jesús cargaría en su propio cuerpo esa culpa, ese castigo que nos correspondía pagar a nosotros, y lo haría en nuestro lugar y lo haría en la cruz. Así que lo que Pilato trata como un juicio más es en realidad el cumplimiento del sueño de Dios para tu vida y para la mía, del sueño de Dios para la vida de Pilato y la de los soldados, para Hillary Clinton y para Donald Trump, el sueño de Dios para Anaudi y para el Chapo, para tu jefe y para tu vecino. Es el sueño de Dios para los que perpetraron los atentados del 9/11 y para el que te hizo daño. Y es el sueño de Dios para toda la humanidad. Toda autoridad proviene de Dios, dice Romanos 13. Él, Dios, controla los sucesos del mundo. Él quita reyes y Él pone otros reyes. Daniel 2:21.
Jesús luce magistral en esta última parada antes de la cruz. Nada lo mueve, nada lo cambia. Él está firme, Él conoce la historia y Él sabe que después de la cruenta cruz, la mañana gloriosa de resurrección está a la vuelta de la esquina. Bendito Dios. Nos queda visitar un espacio en esta última parada antes de la cruz y les invito a acompañarme. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, dice el verso 12. Pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama rey está en rebeldía contra el César. El César, poder máximo en el Imperio Romano. Los riesgos de Pilato eran reales. Riesgos de perder la silla, el poder, la influencia, la autoridad, pero también el cuello. Él podía perder la vida. No era poca cosa lo que se le estaba dando a escoger a Pilato. Cuando dijeron eso, Pilato llevó a Jesús ante el pueblo, dice el verso 13, y más adelante dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que le crucificaran. Pilato estaba convencido que Jesús era inocente, pero su lealtad estaba con el César y ahora con el pueblo, quien lo chantajea. Podemos tener el poder, amados, pero reina aquello a lo que le tememos. Y Pilato le temía al César. El rey de Pilato, amados, no era ni siquiera el César, era él mismo. Lo llevaron hasta el último escaño que él podía ceder, su posición de autoridad y poder. Y perder el poder le era inconcebible. Eso no lo iba a entregar, no por nadie, y menos por este hombre llamado Jesús. Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. El César, amados, en tu vida es lo que te gobierna y no es Dios. Y la pregunta de Jesús o el César la contestamos continuamente todos los días, todo el tiempo. Si no haces esto, te puedes quedar sin empleo o no vas a crecer en la empresa. Si dices la verdad, puedes perder los beneficios o te vas a ganar un buen castigo de tus padres. Si bendices al que te maldice, te van a tomar por tonto. Y si no te copias en el examen, ahí sí que eres un tonto. Eso nos dicen. Decidirnos por Jesús siempre será arriesgado y doloroso. Nos obliga a decir verdad cuando es más fácil mentir. Nos obliga a morir cuando todo nuestro ser quiere la vida que se ofrece aquí. Decidirnos por Jesús nos lleva a huir de situaciones cuando en realidad nos quisiéramos quedar y a enfrentar otras cuando lo que queremos hacer es huir. Decidirnos por Jesús es doloroso porque se trata de asistir a tu propio funeral. Y es que finalmente el César eres tú, soy yo. Decidirnos por Jesús ante la pregunta Jesús o el César es vivir en el reino al revés, del cual predicaba nuestro hermano Leo hace unas semanas. Es el reino, amados, en el que se hacen funerales para los vivos, en el que se muere para vivir. Pablo decía a los romanos, hablando de morir a la naturaleza pecaminosa: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La otra buena noticia para los que nos decidimos por Jesús es que contamos con la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios que nos capacita para vivir para Dios. No hacemos esto solos. Él nos hace fuertes en nuestra debilidad. ¿El César o Jesús? ¿Me salvo a mí mismo o dejo que Jesús me salve? ¿Cuál es tu César? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que Él está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que el César te está ofreciendo? Escucha bien, amado. ¿Qué beneficio obtienes? Le preguntó en una ocasión Jesús a sus discípulos.
Si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma. Lo que estaba en juego entre Judas y Jesús eran 30 monedas de plata. Lo que estaba en juego entre Pilato y Jesús era una silla, el poder. Lo que está en juego entre tú y Jesús, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué son? ¿Quiénes son? No tenemos otro rey más que el César, contestaron los principales sacerdotes. Amados, Pilato escogió al César. Los líderes religiosos escogieron al César. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Cuál será tu decisión en esta última parada antes de la cruz? Si eres un creyente, puedes estar pensando, ya yo tomé una decisión por Jesús. Un día en algún lugar le dijimos a alguien que aceptábamos a Jesús como nuestro Salvador personal. O pasamos al frente en una iglesia ante la pregunta del predicador. Pero la pregunta que nos queremos contestar en esta mañana, mis amados, es para los creyentes en Jesús que estamos escuchando este mensaje. Verdaderamente, en lo profundo de tu ser, ¿quién es tu rey? ¿A quién vas a seguir? ¿Al César o a Jesús? Y es tan delicado lo que nos estamos preguntando, amados, porque la respuesta a esta pregunta puede implicar decisiones trascendentales en tu vida. Puede implicar responder de una vez al llamado personal de Dios a tu vida que has estado obviando. Puede implicar decidirte a perdonar en vez de seguir buscando oportunidades para vengarte o salir reivindicado. Puede significar decisiones en cuanto a cómo manejamos el dinero,